Muy buenas tardes, mi nombre es Johan Isaac Farias Becerra y hoy les vengo a dar una clase del tema habilidades discursivas de la comunicación oral. Vemos que dentro de este tema tenemos los elementos de la comunicación. Vamos precisamente a empezar con ellos. Tenemos lo que es el emisor, quien es uno de los interlocutores de la comunicación y es quien manda el mensaje. También tenemos lo que es el receptor, que es quien recibe el mensaje, que puede ser uno, varios o miles de personas. También tenemos lo que es el mensaje, que es el objeto de la interacción comunicativa. Es la enunciación que contiene la información que el emisor expresa, ya sea de manera oral o escrita. También tenemos lo que es el código, que es el conjunto de signos lingüísticos que el emisor selecciona para emitir su mensaje. Luego tenemos el canal, que es el medio por el cual circula la información. Puede ser radio, puede ser internet, puede ser la televisión o de otra forma. También tenemos lo que es el contexto, que es el conjunto de circunstancias, pueden ser personales, espaciales, temporales, sociales y culturales, que condicionan el momento de la interacción entre los interlocutores. Y por último tenemos la retroalimentación, que es la que se produce cuando el receptor responde al emisor. Ahora vamos a continuar con los elementos de la comunicación oral. Dentro de estos elementos tenemos tres tipos. Tenemos lo que es los elementos verbales. Los elementos verbales que tienen que ver con todas las palabras y los métodos lingüísticos que utilizamos para hablar. O bien al momento de redactar un escrito se considera desde la forma de estructurar las ideas que formulamos, la selección del lenguaje y los términos que utilizamos. Luego tenemos los elementos visuales, que se relaciona con la imagen física que los demás perciben de nosotros en el momento de la comunicación. Por ejemplo, entre estos están el contacto visual, la postura corporal, los movimientos, la expresión facial, el desplazamiento y el dominio de los espacios físicos. Y por último tenemos los elementos vocales, que es el aprender a modular nuestra voz, que es uno de los factores indispensables para el desarrollo de nuestra habilidad oral, pues la gente tiende a escuchar y relacionar la personalidad de nuestra voz con aspectos físicos y de personalidad. Luego tenemos los propósitos del discurso oral, que entre ellos están el entretener, que consiste en buscar una respuesta en el agrado del auditorio, ya sea a través de la narración de anécdotas reales o ficticias, descripción de rasgos de la sociedad, entre otros. También está el propósito de informar, o sea, persiguiendo la clara comprensión de un asunto, una idea o resolviendo una incertidumbre. Para ello moviliza la información disponible en distintas fuentes y las presenta de manera que la audiencia pueda hacer uso de ello para resolver problemas, aclarar dudas o como cultura general. Luego tenemos la función de convencer, en el que se quiere influir en los oyentes para modificar o transformar sus opiniones. Este propósito es común en el discurso político y religioso, aunque puede hacerse presente en prácticamente cualquier forma de interacción social. Y por último tenemos el propósito de persuadir, que consiste en orientar al destinatario por medio del discurso a realizar una acción concreta, en forma libre y de manera espontánea. Y por último nos vamos a los tipos de presentaciones orales. Entre ellos está la ponencia, que es una comunicación oral de un tema específico, que es analizada y evaluada por una audiencia. También puede ser el discurso o la presentación que una persona realiza frente al público de un auditorio con la finalidad de llegar a conclusiones, recomendaciones, realizar análisis respecto a temas concretos. Luego tenemos lo que es la conferencia, que es la reunión de un grupo de personas con la finalidad de exponer o debatir respecto a un tema de índole ya sea político, ambiental, social, cultural, científico, entre otros. Al preparar una conferencia hay que tener en cuenta la estructura, que es introducción, proposición, confirmación y conclusión. Luego tenemos la entrevista, que es una de las formas de expresión oral más practicadas en la actualidad y consiste en una conversación para obtener información de un tema o de una persona, ya sea de su vida, de su trabajo, entre otras cosas, mediante una serie de preguntas. Y la persona que hace las preguntas se le llama entrevistador y la persona que responde se le llama entrevistado. Y por último tenemos lo que es el debate,
que es una competencia intelectual que se debe efectuarse en un clima de libertad, tolerancia y disciplina. Se identifica por ser una discusión abierta con réplicas por parte de un equipo defensor y por otro que está en contra de la sentencia planteada. Requiere de una investigación documental extensa para poder argumentar con fundamentos. Se debe elegir un moderador quien se encarga de presentar el tema y de señalar los puntos a discutir y el propósito del debate. Y bueno, pues hasta aquí la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido esta clase. Gracias.